Hola, hola mis acoteros y acoteras, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces. Y el día de hoy te tengo un hermoso patrón de una cruz, este que está aquí, tómale capture, ideal para estas fechas de Semana Santa, así que no perdamos más tiempo y vamos con el video. Los materiales que vamos a necesitar es un hilo crochet, este es tipo pabilo. Voy a estar probándolo el día de hoy y les daré mis impresiones al final del video. Una aguja número 2 y unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado. Ahora vamos a hacer 7 cadenetas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es nuestra base. Luego vamos a hacer 3 cadenetas que van a ser el alto de un punto alto. 1, 2 y vamos a cerrar esto, 3. Ahora vamos a hacer un punto alto en la cuarta cadeneta. Esta es 1, 2, 3 y en esta cuarta vamos a meter la aguja. Hacemos 2 cadenetas y vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto en donde hicimos el anterior punto alto. Espero que se haya entendido. Pero es en el mismo punto base. Retomamos. Ahora vamos a dejar 5 cadenetas base libres. Me acerco un poquito. 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta y última cadeneta vamos a hacer 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenetas y 2 puntos altos en ese mismo punto. Uno y 2. Volteamos proyecto. Ahora nos vamos a meter entre los 2 puntos altos que hicimos en la línea anterior. Así hacemos nuestro punto raso. Ahora en el siguiente huequito, que es donde están los 2 puntos, perdón, las 2 cadenetas arriba, nos vamos a meter y vamos a hacer otro punto raso, ¿sí? Y quedaría algo así. Aquí vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3, simulando el alto de nuestro punto
alto. Y hacemos otro punto alto ahí mismo. Ahora 2 cadenetas y en este mismo huequito vamos a hacer los otros 2 puntos altos. De aquí saltamos al otro huequito de acá, haciendo un punto alto. Hacemos otro. Ahora 2 cadenetas y 2 puntos altos. Y así estaría quedando. Volteamos el proyecto. Entre los 2 puntos altos hacemos un punto raso. Vamos al otro huequito. Hacemos un punto raso. Y aquí hacemos 3 cadenetas y un punto alto. Dos cadenetas y 2 puntos altos. Agarramos hilo y nos vamos al otro huequito de acá. Y hacemos el punto alto. Hacemos otro. 2 cadenetas y 2 puntos altos. Esto lo vamos a repetir 13 veces más, es decir que vamos a tener 16 vueltas, pero en la número 16 vamos a hacer algo diferente, así que nos vemos en esa vuelta. Muy bien, aquí ya tenemos 15 vueltas y las contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esta es la vuelta 15. Volteo mi proyecto y hacemos lo mismo. Punto raso. Vamos al otro huequito, otro punto raso. Hacemos nuestras 3 cadenetas para levantar el punto alto. Agarramos hilo, hacemos nuestro punto alto. 2 cadenetas. 2 cadenetas. 2 puntos altos. Ok. Y aquí vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora hacemos con normalidad nuestros 2 puntos altos en el siguiente huequito.
Ya va, que se me ligó todo acá. Ok, me ayudo con mi dedo. Dejemos a que pase la ambulancia y todo eso de allí. Continuamos con nuestro otro punto alto. 2 cadenetas. 2 puntos altos. Aquí cerramos, como siempre. Yo hago 2 cadenetas, corto, halo y cierro. Así quedaría esta primera parte. Ahora, por separado, en la hilera 10 vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mí me gusta comenzar por donde están las cadenetas, así pues no me pierdo tanto. Y en la segunda cadeneta, voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver. Aquí tenemos 1, 2 y 3 que hacen el alto de un punto alto. En la segunda, acá, me voy a meter, ok, yo hago un nudito acá, hice mi nudito. Ahora me meto por ese mismo punto, ¿verdad? Agarro hilo, salgo y aquí tengo mi punto. Agarro hilo y me lo como si fuese una cadeneta. ¿Ok? Ahí llevaría 1, 2, 3. Voy a voltear mi patrón, ¿ok? Porque la seguidilla es hacia el 11 y el 12. Entonces, en este mismo punto, ya ustedes saben, voy a hacer lo mismo que he estado haciendo con esta parte. Ya hice mis 3 cadenetas, ¿verdad? Que es el alto de un punto alto, y ahora hago un punto alto. Hago 2 cadenetas. Ahora 2 puntos altos en esa misma base. 1 y 2. Y me voy a la 12ª. Esta es la 10, esta es la 11 y esta es la 12, ¿ok? Y me voy a la segunda cadeneta del alto de un punto alto. Hacemos nuestro punto alto. Hacemos el segundo punto alto. Las 2 cadenetas. Y 2 puntos altos en esa misma base. 1 y 2. Déjenme agarrar hilo. Para esta parte solo nos faltan 3 vueltas, es decir que son 4 vueltas. Volteo mi proyecto. Hacemos un punto raso entre las 2 varetas o puntos altos.
el otro punto raso en este huequito más grande. Hacemos las 3 cadenetas, un punto alto, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Así hasta la tercera vuelta. Volteamos proyecto y esta es la cuarta vuelta. Hacemos lo mismo que hicimos al final de la primera parte, es decir, que con normalidad hacemos nuestros puntos rasos, ¿ok? Ahora hacemos 3 cadenetas, nuestro punto alto, nuestras 2 cadenetas, nuestros 2 puntos altos, 1 y 2, y aquí hacemos 5 cadenetas, 3, 4 y 5. Me ayudo con mi dedo, agarro hilo y me meto en el otro huequito, ¿ok? Hacemos nuestro punto alto, hacemos nuestro segundo punto alto, hacemos nuestras 2 cadenetas, ahora nuestros 2 puntos altos, y así culminaría esta parte. Hacemos 2 cadenetas y cortamos y cerramos acá. Así va quedando. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en el otro lado. Identificamos nuestra 10ª hilera o vuelta. En la mitad de ese punto alto nos vamos a meter y vamos a hacer nuestro nudito. Y ahora hacemos nuestras 3 cadenetas y los patrones que hemos estado realizando hasta ahora, idénticos. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la otra parte. Recuerden hacer en esta última hilera o vuelta 5 cadenetas y luego los 2 puntos altos. Dos cadenetas y 2 puntos altos. Cerramos con 2 cadenetas, cortamos, alamos y apretamos. Ahora lo que hacemos es esconder todos esos hilitos, los cortamos y ahorita les muestro qué tal este patrón. Quiero que vean este hermoso proyecto, me encantó hacerlo, es súper fácil de hacer y rápido, me encantó hacerlo. El patrón es bastante grande, así que si quieren hacerlo un poco más pequeño, pues tienen que sacar bien el cálculo para que esta parte de acá pues obviamente les quede un poco más
largo que la parte superior, ¿ok? Fíjense que estas tienen las mismas medidas, 1, 2, 3, 4 vueltas, aquí 1, 2, 3, 4 vueltas y aquí lo mismo, ¿ok? Puedes adornarla como tú desees, colocarle cintas de colores entre los huequitos, ponerle piedrecitas en cada una de las vueltas. Estoy ansiosa de ver tu proyecto. Nos los puedes mandar por Twitter o por Instagram @acocreaciones. Y casi se me olvida, amigos, hasta guardé el trípode y todo. Es hablarles sobre el hilo. Y quiero decirles que me gustó, se ve resistente, bastante bueno, de muy buena calidad. Y le doy un 10. Ahora sí, vamos con el ending. Espero que te haya gustado este video y si fue así, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho, coméntame qué otras ideas tienes para el canal y nos vemos en el próximo video. Un besito bien grande, bye.